Bienvenidos a Confesiones de Amor. Si te gustan las historias de amor, traición y venganza con giros inesperados, suscríbete antes de empezar. Hoy escucharemos cómo ella dejó de ser víctima y recuperó su vida. La música se desvaneció hasta convertirse en el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán. Yo estaba en el centro del salón de baile, todavía con mi vestido blanco, mirando la puerta por la que él acababa de salir. La cola de mi vestido se extendía a mis pies. Como un glaciar derretido, el collar de perlas de mi madre pesaba contra mi clavícula. Cada perla era un recordatorio frío de las promesas que había hecho hoy. 3 minutos. Eso fue todo lo que Alejandro necesitó para terminar nuestro matrimonio antes de que comenzara. La llamada llegó durante nuestro primer baile. Recuerdo que su mano se endureció contra mi cintura. La forma en que su sonrisa se congeló en su lugar. Girábamos lentamente, mi velo flotando detrás de nosotros. Nuestros invitados miraban con las copas de vino levantadas. Él sacó su teléfono. Alcancé a ver el nombre en la pantalla antes de que pudiera ocultarlo. Camila. Incluso en mi propia boda, su nombre logró colarse. Se disculpó. Dijo que tenía que atenderla. Negocios importantes. Lo vi caminar hacia la esquina del salón, el teléfono pegado a la oreja, de espaldas a mí. Sus hombros se hundieron. Su mano libre se pasó por el cabello, igual que siempre hacía cuando estaba estresado. Conocía ese gesto mejor que el sonido de mi propio corazón. La música continuó sin nosotros, nuestros invitados siguieron bailando. Yo me quedé congelada en el centro de la pista, mi mano todavía levantada donde había estado la suya. Cuando volvió, no me miró a los ojos. Alejandro. Mantuve la voz firme, pero mi corazón ya se resquebrajaba. ¿Qué pasó? Camila tuvo un accidente, está en el hospital. Se me cerró la garganta, me forcé a respirar. ¿Qué hospital? Está sola. Valentina me llamó. ¿Tiene miedo? Los médicos creen que podría ser grave. Esperé que dijera algo más, que solo era una llamada de cortesía, que enviaría un chofer, que lo resolvería por la mañana y volvería conmigo, cualquier cosa que hiciera sentir esta noche como el comienzo de algo, no como el final. No lo hizo. Tengo que irme. Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. Miré alrededor del salón, nuestras familias, nuestros amigos, las flores que yo misma había elegido, peonías blancas y rosas rubor, la tarta que habíamos cortado hacía menos de una hora, mi mano sobre la suya, los dos sonriendo para las cámaras. 200 personas que nos habían visto decir, sí, quiero, bajo un toldo de luces de hadas, y él me dejaba aquí sola. Ahora, mi voz se quebró en la palabra, está sangrando. Los médicos no saben qué tan grave es. Entonces envía a tu asistente, envía a su hermano, envía un Uber, envía a cualquiera menos a su marido en la noche de bodas. Por fin me miró, sus ojos suplicaban, pero no para que yo entendiera, suplicaban para que lo dejara ir sin pelea, suplicaban permiso para romperme el corazón en la noche más importante de mi vida. No puedo, me necesita. No entiendes por lo que ha pasado. Lo entendía perfectamente. Camila había pasado por todas las crisis que requerían la atención de Alejandro durante los últimos 3 años. Tobillo roto, emergencia familiar, ataque de pánico, llamadas nocturnas. Cada vez, él corría, cada vez, ella lo dejaba, y yo me quedaba en los escombros del evento en el que estuviéramos, explicando a desconocidos por qué mi prometido acababa de desaparecer. Tienes razón, dije. Las palabras salieron planas y huecas. No lo entiendo, pero no voy a detenerte. El alivio inundó su rostro. Se inclinó para besar mi mejilla. Me giré. Sus labios rozaron mi oreja en su lugar. Sentí el calor de su aliento, el fantasma de una intimidad que nunca se materializaría. Volveré antes del amanecer, dijo, ya alcanzando su abrigo. Lo prometo. No dije nada. Se detuvo en la puerta. Me miró. Por un momento, pensé que se quedaría. Vi la vacilación en sus ojos. La guerra entre la obligación y algo que podría haber sido amor. Pero entonces su teléfono sonó de nuevo, otro mensaje de ella, y lo que quedaba de mi noche de boda salió por la puerta. El silencio me golpeó como una ola. Me quedé allí, en mi vestido de novia, sola en medio del salón de baile. La música había cambiado a algo lento y romántico. Las parejas bailaban. Mi madre me observaba desde una mesa al otro lado de la sala. Su rostro cuidadosamente neutral. Lo sabía. Todos lo sabían. En mi padre apareció a mi lado, no preguntó qué había pasado, simplemente se quedó conmigo, hombro con hombro, mirando la puerta vacía. Ninguno de los dos habló durante un largo momento.
El coche está listo cuando quieras, dijo en voz baja. Me bebí el champán de un trago. Las burbujas me quemaron la garganta. Dejé la copa en una bandeja y alicé el frente de mi vestido con manos firmes. Hay algo que tengo que hacer primero. Caminé por el salón, levantando la pesada cola de mi vestido, sin importarme quién me mirara. Algunos invitados murmuraron. Alguien preguntó si estaba bien. No respondí. Seguí caminando hasta llegar al ascensor. Presioné el botón del ático nupcial y vi cómo las puertas se cerraban sobre las ruinas de mi boda. El ático era hermoso, rosas blancas por todas partes, pétalos de rosa en la cama, una botella de champán enfriándose en un cubo plateado, la misma marca cara que había elegido para la recepción. Las cortinas estaban abiertas, revelando el horizonte de la ciudad brillando contra el cielo nocturno. Yo misma había elegido esta habitación. Pasé horas imaginando esta noche, la primera noche del resto de mi vida. Me senté en el borde de la cama y miré mi reflejo en el espejo al otro lado de la habitación. Una novia sin novio, una esposa sin matrimonio. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y silenciosas, rodando por mis mejillas, empapando la tela blanca de mi vestido. Lloré por la boda que había planeado, por los votos que había sentido de verdad, por el amor que había dado a un hombre que no podía retenerlo ni una noche. Lloré por los 2 años que había pasado construyendo su empresa, viéndolo brillar en el centro de atención mientras yo permanecía en las sombras. Me permití llorar exactamente 3 minutos, luego me levanté, me bajé la cremallera del vestido y lo dejé caer al suelo. El llanto había terminado, lo que seguía requería una mente clara. El vestido se acumuló alrededor de mis tobillos como una nube caída. Salí de él con cuidado. Lo recogí y lo colgué en el armario. Mis manos estaban firmes ahora. Las lágrimas se habían secado en mis mejillas, dejando un residuo salado que me limpié con el dorso de la mano. Respiré hondo y exhalé lentamente. Me puse un vestido negro sencillo de mi maleta, zapatos planos, el pelo recogido en un moño apretado en la nuca, sin joyas, sin maquillaje. Me miré al espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía que iba a una reunión de negocios, no a desmantelar la empresa de su marido en su noche de bodas. El ordenador portátil salió de mi bolso. Lo había traído a la boda sin ninguna razón que pudiera nombrar en ese momento. Quizás una parte de mí siempre supo que este momento llegaría. Quizás lo había estado esperando, preparándome para ello. Sin dejar que me lo admitiera a mí misma, lo abrí sobre el escritorio del hotel, enchufé el cargador a la pared y esperé a que la pantalla se iluminara. El ático estaba tan silencioso que podía oír el zumbido del aire acondicionado, el tráfico lejano de la calle de abajo, el leve sonido de la música del salón de baile 3 pisos más abajo. En algún lugar de esta ciudad, Alejandro sostenía la mano de Camila en una habitación de hospital, susurrando palabras de consuelo, y aquí estaba yo, a punto de hacer algo para lo que me había estado preparando sin saberlo. La primera conexión tardó 30 segundos, el sistema me reconoció como consultora financiera senior, ID 7719IB. Ese era el nombre que había usado durante 2 años, la consultora anónima que había reconstruido Mendoza Holdings desde cero mientras Alejandro se llevaba todo el mérito. Alejandro nunca supo mi nombre real, solo conocía los informes que enviaba, los planes de reestructuración que diseñaba, las inversiones que recomendaba, las estrategias que implementaba. Firmaba cada aprobación que yo ponía frente a él porque los resultados hablaban por sí solos: ingresos aumentados un 300% en 18 meses, deuda eliminada, participación de mercado duplicada. La empresa estaba prosperando, y él creía haber contratado a la mente financiera más brillante del país. No tenía idea de que se había casado con una. Abrí la cuenta operativa principal primero, el saldo brillaba en la pantalla, $4,7 millones, la nómina de la próxima semana, pagos a proveedores que vencían en 3 días, gastos de oficina, alquiler del edificio central, la sangre de su empresa. Pulsando a través del sistema, mis dedos se cernieron sobre el teclado. Este era el momento, el punto sin retorno. Una vez que empezara, no habría manera de deshacerlo, no habría vuelta atrás. Ser la esposa que esperaba, la mujer que tenía esperanza, la tonta que creía que el amor podía cambiar a un hombre que ya había entregado su corazón a otra. Pensé en nuestra primera cita, la forma en que me miró al otro lado de la mesa iluminada por velas, haciéndome sentir como la única mujer en el mundo, la forma en que sostuvo mi mano durante la película, su pulgar trazando círculos en mi palma, la forma en que me besó al despedirse,
suave y cuidadoso, como si fuera algo precioso que temía romper. Pensé en el compromiso, el anillo que él mismo diseñó, un zafiro rodeado de diminutos diamantes, el discurso que dio arrodillado, con la voz temblorosa de emoción, sobre construir un futuro juntos, sobre nunca dejarme ir. Pensé en esta noche, la forma en que salió sin mirar atrás. Empecé a teclear. La primera transferencia fue de 1,2 millones a una cuenta offshore controlada por Rojas Holdings, la empresa de mi padre, mi empresa ahora, al menos sobre el papel. La notificación sonó en la pantalla. Transacción completada. El dinero se movió en segundos, desapareciendo de su cuenta y reapareciendo en la mía como si siempre hubiera pertenecido allí. La segunda transferencia fue de 800,000 del fondo de reserva de emergencia, la cuenta que Alejandro había insistido en mantener, por si algo sale mal. Algo había salido mal, simplemente no de la manera que él esperaba. Desapareció en segundos. La tercera fue de 1,5 millones de la cartera de inversiones. El sistema requería una autorización secundaria. Ingresé mis credenciales de respaldo, las que instalé durante la migración del sistema que supervisé el año pasado. Cuando convencí a Alejandro de que era necesaria una revisión de seguridad, él firmó sin leer la letra pequeña. Autorización aprobada. Trabajé en silencio, transacción tras transacción. Cada correo de confirmación lo eliminaba sin leerlo. Cada saldo lo dejaba a cero con la precisión fría de un cirujano que había pasado años aprendiendo exactamente dónde cortar. La cuenta operativa estaba vacía. Cuando el reloj marcó la medianoche, pasé luego a las líneas de crédito, 6 líneas de crédito, que sumaban 3,2 millones, que habían mantenido a flote la empresa durante los momentos difíciles. Las mismas líneas de crédito que yo había negociado con los bancos usando mi identidad anónima como punto de apalancamiento. Congelé cada una por una. El sistema pedía un motivo cada vez. Evaluación de riesgo. Tecleaba. Cuenta en revisión. Los bancos llamarían por la mañana. Alejandro no tendría a nadie a quien responder. Para la 1 a.m., Mendoza Holdings no tenía efectivo, ni crédito, ni forma de pagar a sus empleados el viernes. Me recosté y miré la pantalla. 8,3 millones de dólares se habían movido en menos de 3 horas. La empresa que yo había construido era ahora una cáscara hueca, sostenida solo por los muebles y la buena voluntad de personas que aún no sabían que estaban paradas sobre terreno vacío. Debería haberme sentido culpable. Había pasado 2 años de mi vida haciendo prosperar esa empresa. Los empleados eran personas reales con hipotecas, hijos y sueños. Los proveedores eran pequeños negocios que dependían de esos pagos. Pero aparté ese pensamiento. Alejandro había tomado su decisión. Había elegido a una mujer que lo llamó en su noche de bodas con una falsa emergencia, sabiendo que él acudiría corriendo. Había elegido su pasado sobre nuestro futuro, y yo había elegido el mío. Cerré el portátil. Caminé hacia la ventana y miré las luces de la ciudad. El horizonte se extendía ante mí. Una alfombra de torres brillantes y letreros de neón. En algún lugar allá afuera, Alejandro probablemente estaba sentado en una sala de espera de hospital, sosteniendo la mano de Camila, diciéndole que todo iba a estar bien. No tenía idea de que para cuando regresara, no quedaría nada que salvar. Me serví una copa del champán que habían dejado para nosotros. Era buen champán, caro, francés. Lo había elegido yo misma, lo había probado en la cata, había aprobado el pedido. Levanté la copa hacia la habitación vacía. A los nuevos comienzos. El champán era fresco y seco en mi lengua. Bebí sola, en mi suite nupcial, vestida de negro y con zapatos planos, rodeada de rosas blancas que estaban destinadas a un tipo diferente de noche. Nunca me había sentido más poderosa en toda mi vida. Me serví una segunda copa de champán y volví a sentarme en el escritorio. La pantalla del portátil brillaba en la luz tenue de la suite, proyectando sombras azules sobre mis manos. Afuera, la ciudad nunca dormía, pero yo nunca me había sentido más despierta en mi vida. La adrenalina aún corría por mis venas, aguda y eléctrica. Quedaba más trabajo por hacer, mucho más. Las cuentas operativas estaban vacías. Las líneas de crédito, congeladas, pero esas eran solo las heridas superficiales. Alejandro tenía capas de infraestructura financiera que yo había ayudado a construir durante 2 años. Conocía cada número de cuenta, cada contraseña, cada pregunta de seguridad, cada código de autorización de respaldo que existía en el sistema. Conocía el sistema mejor que él porque yo lo había diseñado. Yo era el sistema. Abrí el sistema de nóminas a continuación.
Los números me devolvían la mirada, fríos y precisos en la pantalla. 147 empleados. Sus nombres deslizándose por la página mientras el sistema cargaba la base de datos. Leí cada nombre al pasar. María, de contabilidad, que me había mostrado la oficina cuando visité bajo mi identidad falsa el año pasado, había sido cálida y acogedora, orgullosa de la empresa para la que trabajaba. Carlos, el director financiero, que había elogiado el trabajo de Shadow Consulting ante Alejandro al menos una docena de veces sin saber que estaba alabando a la prometida de su jefe. La recepcionista del cuarto piso que siempre sonreía y preguntaba por mi fin de semana. La pasante que me había traído café durante una reunión hasta tarde. Personas reales, vidas reales, hipotecas reales, pagos de alquiler, cuotas escolares de los hijos, facturas médicas, pero trabajaban para un hombre que había abandonado a su novia en la noche de bodas. Trabajaban para una empresa que solo existía porque yo la había salvado de la quiebra hace 2 años. Sin mi trabajo, Mendoza Holdings habría quebrado antes de que Alejandro y yo siquiera empezáramos a salir. Cada cheque de pago que habían recibido en los últimos 18 meses provenía de sistemas que yo había diseñado, cuentas que yo había optimizado, ingresos que yo había generado. La nómina mensual total era de 1,8 millones de dólares. Yo misma había configurado el sistema de depósito directo durante mi primer mes como consultora. Había establecido los flujos de aprobación, seleccionado el banco procesador, establecido los protocolos de seguridad. Me había convertido en la guardiana de cada dólar que se movía a través de Mendoza Holdings, y Alejandro había firmado cada una de mis recomendaciones sin pensarlo 2 veces. Hace 2 años, cuando empecé como Shadow Consulting, Alejandro me había dado rienda suelta sobre toda la operación financiera. Arregle mi empresa, me dijo durante nuestra primera reunión, no me importa cómo lo haga, solo haga que los números funcionen. En ese entonces, él estaba desesperado, la empresa se ahogaba en deudas, perdía clientes, desangraba efectivo, estaba a punto de perder todo lo que su padre había construido, y yo había cumplido. Lo reconstruí todo desde cero, instalé redundancias, creé redes de seguridad, establecí autorizaciones de respaldo que solo yo conocía, hice que los números cantaran, los ingresos se triplicaron, la deuda desapareció, la empresa se volvió rentable por primera vez en años, me volví indispensable sin que él se diera cuenta jamás de quién era yo realmente. La cuenta de nómina aún tenía suficiente para esta semana, los fondos estaban programados para liberarse a las 9 de la mañana, procesados automáticamente por el sistema que yo había programado. Podía detenerlo con un solo clic y 147 personas no cobrarían el viernes. Mi dedo se cernió sobre el ratón. María, de contabilidad, tenía 3 hijos, me había mostrado sus fotos en el teléfono. Carlos acababa de cerrar la compra de una casa nueva, lo felicité en la fiesta de la oficina. La recepcionista estaba ahorrando para los tratamientos médicos de su madre. La había oído hablar por teléfono con el hospital. No eran cifras sin rostro en una hoja de cálculo, eran personas que había conocido, con las que había hablado, con las que había compartido el pan, pero también sabía algo. Que ellos no. Mendoza Holdings no iba a sobrevivir la semana, la empresa ya estaba muerta. Yo solo lo hacía oficial. Si dejaba que la nómina se ejecutara, el dinero saldría de cuentas que ya había vaciado, provocando comisiones por sobregiro, investigaciones bancarias y complicaciones legales que arrastrarían a todos. Mejor detenerlo ahora, corte limpio. Ellos recibirían su dinero eventualmente, de la quiebra o de las cuentas personales de Alejandro. Si le quedaba algo, hice clic en cancelar. Liberación programada. El sistema lo confirmó, nómina cancelada, fondos devueltos a la cuenta de retención. Me quedé mirando el mensaje de confirmación durante un largo momento. Luego pasé a la siguiente pantalla. El calendario de pagos a proveedores era lo siguiente: 2 millones de dólares en facturas pendientes, la empresa de software que había construido su sistema de gestión de clientes, el servicio de limpieza que mantenía las oficinas impecables, la empresa de catering que proveía el almuerzo para el piso ejecutivo, la imprenta que manejaba sus materiales de marketing, la firma de soporte informático que mantenía sus servidores en funcionamiento. Marqué cada pago como en revisión. El sistema envió notificaciones automáticas a cada proveedor. Para el mediodía, todos estarían llamando a la oficina de Alejandro, exigiendo pago, amenazando con suspender servicios. Las cuentas de inversión eran lo siguiente: fondos de cobertura, fondos mutuos, una cartera de acciones tecnológicas que yo había
recomendado personalmente, valor total de $4,1 millones, transferí 1,2 millones de los activos líquidos, luego los bienes raíces, el edificio de la sede central en el centro. Alejandro creía que era suyo, no lo era. Yo había organizado la compra a través de una empresa fantasma llamada Horizon Properties, que era una subsidiaria de Rojas Holdings, la firma de mi familia. La escritura estaba a nombre de Geraisen, el título era limpio, Alejandro pagaba alquiler cada mes, una suma considerable que fluía directamente a las cuentas de mi familia. Subí el contrato de arrendamiento que había redactado personalmente. Había una cláusula de rescisión oculta en la letra pequeña. Si el capital operativo de la empresa caía por debajo de cierto nivel, Horizon Properties tenía derecho a rescindir el contrato de inmediato. Mendoza Holdings ya no tenía capital operativo suficiente. Escribí el aviso de rescisión, efectivo de inmediato, entrega programada para las 8 de la mañana. La empresa de Alejandro estaba a punto de perder su oficina. Cerré el portátil y miré mi reflejo en la pantalla oscura, ojos duros, mandíbula tensa, sin lágrimas. Apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada, el champán ya estaba tibio, me lo bebí de todos modos. La habitación del hotel quedó en silencio a mi alrededor. Había cerrado el portátil, pero mi mente seguía corriendo entre hojas de cálculo y números de cuenta, calculando resultados y contingencias para cada escenario posible. Quedaba una cosa más que hacer, el movimiento más grande de todos, el que había guardado para el final, la estructura de deuda de la empresa. Alejandro había solicitado una serie de préstamos para financiar la agresiva expansión de la empresa durante los últimos 2 años. $15 millones distribuidos en 3 bancos distintos: First National Trust, Mercantile Bank, Pacific Commercial Credit. Yo había negociado cada uno de esos préstamos personalmente. Había presentado los estados financieros en salas de juntas llenas de banqueros escépticos. Había avalado las proyecciones de crecimiento. Había firmado los acuerdos de garantía como representante anónimo de Shadow Consulting. Me había sentado en sillas de cuero frente a hombres con trajes caros y los había convencido de que Mendoza Holdings era una inversión segura. Me creyeron porque hice que los números contaran una historia convincente. Una historia de crecimiento, estabilidad y gestión inteligente. Una historia que estaba a punto de terminar con una conclusión muy diferente. Los préstamos estaban garantizados con todo lo que poseía Alejandro: equipo de oficina, propiedad intelectual, incluyendo las patentes y marcas registradas que formaban el núcleo del negocio, inventario en almacén por valor de millones, su garantía personal, respaldada por el ático, los 2 coches de lujo y la cartera de inversiones que había construido a su nombre. Pero yo había construido una puerta trasera en cada uno de esos acuerdos, una trampilla, en realidad, algo que él nunca vio venir. La cláusula 17b de cada contrato de préstamo establecía que si el capital operativo de la empresa caía por debajo de un umbral específico, los préstamos se acelerarían de inmediato, el saldo total se volvería exigible, no en cuotas mensuales, no negociable, pagadero ahora. Los bancos tendrían el derecho legal de exigir el pago completo, embargar los activos garantizados y ejecutar las garantías personales en un plazo de 24 horas. Yo había redactado esa cláusula yo misma. La había enterrado en la página 17 de un documento de 40 páginas, rodeada de párrafos densos sobre fuerza mayor, cálculos de tasas de interés y jurisdicción de arbitraje, lenguaje estándar que nadie lee nunca. Había visto a Alejandro firmar cada uno de esos contratos sin leer más allá de la página 5. Confiaba en mí, confiaba en el sistema que yo había construido. No tenía ni idea de que estaba construyendo su celda prisión. Un contrato a la vez. El capital operativo había caído por debajo del umbral hace 10 minutos. Me había asegurado de ello cuando vacié las cuentas operativas principales. Cancelé la nómina y congelé las líneas de crédito. La trampa se había activado. La puerta estaba cerrada, la llave estaba en mi mano. Abrí el portátil de nuevo, la pantalla estaba tibia contra mis dedos. Navegué hasta el portal de documentos seguros que había configurado y recuperé los avisos de aceleración que había preparado semanas antes. 3 cartas, una para cada banco, redactadas por los mejores abogados corporativos que el dinero podía comprar, revisadas por mi equipo legal personal, preselladas con la firma digital de la empresa. Capturada durante el proceso de originación del préstamo, solo necesitaban mi autorización final. Miré la hora en mi teléfono, las 2:47 de la madrugada. El primer aviso fue para First National Trust,
Lo subí a su portal de acreedores seguros. El sistema pidió confirmación, escribí mi código de autorización, el código que había configurado cuando creé la cuenta del portal. Confirmado, el segundo aviso fue para Mercantile Bank, subido, confirmado, el tercer aviso fue para Pacific Commercial Credit. Confirmado, $15 millones en préstamos, acelerados y exigibles de inmediato, los bancos abrirían sus oficinas corporativas en unas horas. Sus sistemas automatizados procesarían los avisos de aceleración a las 8 de la mañana en punto. Congelarían lo que quedara en las cuentas bancarias de la empresa. Enviarían cartas de demanda formal a la dirección personal de Alejandro. Llamarían a su teléfono antes de que su café terminara de prepararse. Me recosté en mi silla y solté un largo suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Los hombros me dolían por la tensión, los ojos me ardían de tanto mirar la pantalla brillante en la habitación oscura. Los dedos estaban fríos a pesar del aire cálido de la noche. La botella de champán estaba medio vacía en el escritorio a mi lado. Volví a llenar mi copa y bebí un largo trago. Las burbujas ya no estaban. El vino estaba plano y ligeramente tibio, pero el alcohol estaba haciendo su trabajo, calentándome de adentro hacia afuera, suavizando los bordes afilados de las últimas 4 horas. Pensé en Alejandro, donde estaría en ese momento, probablemente sentado en una sala de espera de hospital bajo luces fluorescentes duras, sosteniendo la mano de Camila, diciéndole que todo estaría bien, prometiéndole cosas que ya no podía cumplir, haciendo planes que ya no podía costear. Me pregunté cuál era realmente su emergencia fabricada esta vez. Un tobillo torcido al que llamó fractura, un ataque de pánico al que llamó problema cardíaco, un dolor de cabeza al que llamó tumor cerebral. Sabía exactamente qué botones tocar, los había estado presionando durante 3 años, y él nunca había dejado de acudir corriendo. Lo había necesitado esta noche, en nuestra noche de bodas, en la suite que había decorado con rosas blancas y champán caro y pétalos de rosa esparcidos cuidadosamente sobre la cama. Lo había necesitado para que se quedara, para que me eligiera a mí sobre ella, solo una vez en toda nuestra relación. No lo hizo. Mi teléfono vibró en la mesita de noche, lo cogí, la pantalla brillante en la oscuridad. Mi padre, 3 palabras, ¿estás bien? Escribí de vuelta, estoy mejor que bien, estoy en control. Aparecieron los puntos suspensivos. ¿Debería preocuparme? No. ¿Deberías estar orgulloso? Dejé el teléfono y miré alrededor de la suite. Las rosas blancas captaban la tenue luz como fantasmas flotando en la oscuridad. La cama seguía perfectamente hecha, los pétalos de rosa intactos. La cubitera de champán ya se había calentado hace tiempo. Acababa de destruir una empresa de $15 millones en menos de 4 horas. Había llevado a mi marido a la bancarrota antes de que saliera el sol en nuestra noche de bodas. Había dejado suficientes restos financieros como para que la reconstrucción llevara años. Si es que era posible, debería haberme sentido como un monstruo. En cambio, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, libre. Las lágrimas volvieron, pero eran distintas esta vez, no las lágrimas calientes y furiosas de una mujer abandonada en su noche de bodas. Eran silenciosas, constantes, purificadoras, lágrimas de liberación, lágrimas de despedida a la persona que solía ser. Lloré por la mujer que había sido, la que creía en cuentos de hadas y finales felices y el poder transformador del amor, la que pensaba que si daba lo suficiente, construía lo suficiente, sacrificaba lo suficiente, por fin sería elegida, la que pasó 2 años construyendo un imperio para un hombre que nunca miró más allá de la superficie para ver quién lo sostenía todo. Esa mujer ya no existía. Podía sentirla desvaneciéndose en mi pecho, reemplazada por alguien más dura, alguien más fría, alguien que entendía que la única persona en quien podías confiar eras tú mismo. Me sequé los ojos con el dorso de la mano, me levanté y caminé hasta la ventana. La ciudad seguía despierta debajo de mí, una alfombra de luces que se extendía hasta el oscuro horizonte. En algún lugar allá afuera, Alejandro estaba a punto de tener la peor mañana de su vida adulta. Y yo iba a ver el amanecer sola, en mi suite nupcial, vistiendo un sencillo vestido negro y zapatos planos. Levanté mi copa una última vez hacia la ventana, hacia la ciudad, hacia el futuro, al fin de un imperio. El champán estaba plano y tibio, lo bebí de todas formas. La primera luz del amanecer apenas comenzaba a tocar el cielo, pintando las nubes en tonos rosados y dorados. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Debo haberme quedado dormida en algún momento, porque me desperté con el sonido de la
Puerta del hotel abriéndose, la luz a través de las cortinas había pasado de rosa dorado a gris pálido. Mañana, todavía estaba en la silla junto a la ventana, el cuello tieso, el vestido arrugado. Alejandro entró en la suite y se detuvo al verme. Tenía un aspecto terrible. Su chaqueta de smoking había desaparecido, su camisa por fuera y arrugada, su cabello despeinado, ojeras bajo los ojos, olor a antiséptico de hospital y café y algo más que no quería identificar, probablemente el perfume de Camila, el olor de mi reemplazo. Estás despierta, dijo, su voz era ronca. Nunca me dormí. Se quedó allí en la puerta, cambiando el peso de un pie a otro, esperando algo, perdón, tal vez, comprensión, permiso para contarme sobre su noche y que yo asintiera con simpatía. Camila va a estar bien, dijo por fin. Tuvo una reacción alérgica severa. Los médicos dijeron que si no hubiera llegado cuando lo hice. Dejé la frase flotando en el aire. Si no hubiera llegado allí, en nuestra noche de bodas. Porque su exnovia llamó, la mujer por la que había prometido abandonar a todas las demás. Eso es bueno, dije. Mi voz era plana. Me alegra que esté bien, parpadeó, sorprendido por mi calma. Había esperado lágrimas, acusaciones, una escena. Esa era la mujer con la que se había casado, la emocional que llevaba el corazón en la manga. Pero esa mujer había muerto en algún momento alrededor de las 2 de la madrugada, cuando vi $15 millones desaparecer de sus cuentas de préstamo. Valentina, sé que debería haberme quedado. Sé que era nuestra noche de bodas, pero ¿qué se suponía que hiciera? Estaba sola, estaba asustada, los médicos no sabían. ¿La besaste? La pregunta salió aguda y limpia. Vi su rostro pasar por varias expresiones. Confusión, negación, culpa. ¿Qué? No. Claro que no. Estaba en una cama de hospital. ¿Pero le sostuviste la mano? No respondió. Eso fue respuesta suficiente. Me levanté de la silla y alicé mi vestido. La copa de champán seguía en el escritorio. La cogí y la llevé al fregadero. La enjuagué, la dejé. Pequeños movimientos domésticos que parecían absurdos dado lo que había ocurrido en esa habitación horas antes. Tu teléfono ha estado sonando, dije. Sacó su teléfono del bolsillo. Su rostro palideció al mirar la pantalla. 11 llamadas perdidas, 7 mensajes de voz, 23 mensajes de texto. Algo está mal con los sistemas de la empresa, dijo, desplazándose por los mensajes. Carlos está entrando en pánico. El banco dice que nuestras cuentas están congeladas. Los pagos a proveedores están todos marcados. ¿Qué demonios está pasando? Me giré para mirarlo. ¿Por qué me preguntas a mí? Porque eres mi esposa. Porque conoces a la gente de finanzas. Porque se detuvo a mitad de la frase. Algo encajando detrás de sus ojos. Valentina, ¿qué hiciste? Pasé junto a él hacia la zona del dormitorio. Podía sentir sus ojos en mi espalda, ardiendo con sospecha. Hice lo que tenía que hacer. Me siguió. Sus pasos pesados sobre el suelo de mármol. ¿Qué significa eso? ¿Qué hiciste? Me detuve en el armario y saqué mi maleta, la puse sobre la cama, la abrí y comencé a doblar la ropa que había colgado la noche anterior. Mi vestido de novia seguía en el armario, ya no lo necesitaría. Arreglé un problema, dije, sin mirarlo. ¿Qué problema, Valentina? Estoy recibiendo llamadas del director financiero diciendo que no podemos acceder a las cuentas. El banco dice que nuestros fondos operativos fueron transferidos durante la noche. Alguien dice que la nómina fue cancelada. ¿Qué problema arreglaste? Cerré la maleta y la cerré con cremallera. Entonces lo miré. Tu problema, Alejandro. El problema que creaste cuando saliste por esa puerta anoche. Me dejaste aquí sola en nuestra noche de bodas para ir con otra mujer. Así que decidí que si no ibas a ser mi esposo, entonces mi dinero no iba a ser tu empresa. Su rostro se puso blanco, totalmente blanco, como el vestido de novia que aún colgaba en el armario. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que recuperé lo que era mío, cada dólar que te ayudé a ganar, cada sistema que construí, cada cuenta que administré, todo ha desaparecido, Alejandro, las cuentas operativas, la nómina, los pagos a proveedores, las líneas de crédito, los préstamos, todo. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Eso no es posible, no tienes acceso a esos sistemas. Diseñé esos sistemas, los construí desde cero. Yo soy Shadow Consulting, Alejandro, el consultor que salvó tu empresa. He estado manejando tus finanzas durante 2 años, y nunca preguntaste quién era realmente. La sangre se le fue del rostro, retrocedió tambaleándose.
la mano encontrando la pared para apoyarse. No, sí, Shadow Consulting es su nombre. Hablé con él por teléfono. Su voz era un modulador de voz. ¿Escuchaste lo que quería que escucharas? Negó lentamente con la cabeza, los ojos muy abiertos y vacíos. El teléfono en su mano volvió a vibrar. Otra llamada, no la miró, y ahora todo se ha ido, todo. Cogí mi maletín y caminé hacia la puerta. No se movió para detenerme. ¿A dónde vas? ¿A casa? No puedes irte así nomás. Estamos casados. Tenemos que arreglar esto. Tenemos que averiguar. No hay nada que averiguar. Tomaste tu decisión anoche. Yo tomé la mía. Adiós, Alejandro. Salí por la puerta sin mirar atrás. Las puertas del ascensor se cerraron a mis espaldas. Cortando el sonido de Alejandro llamando mi nombre, me apoyé contra la pared y solté un suspiro tembloroso. Me temblaban las manos. Pero la voz se había mantenido firme. El ascensor descendía piso por piso. Observé los números cambiar. 22, 21, 20. Cada piso me alejaba más de los escombros que había dejado atrás. El vestíbulo estaba tranquilo a esta hora. Unos cuantos viajeros de negocios con maletas con ruedas. Una mujer hablando por teléfono cerca de la conserjería. El portero me saludó con la cabeza cuando pasé. Le devolví el saludo. El rostro compuesto. El paso firme. Afuera. El aire de la mañana me golpeó como una pared. Fresco y limpio y lleno de gases de escape y olor a asfalto mojado. La ciudad despertaba a mi alrededor. Taxis tocaban la bocina en la calle. Una camioneta de reparto mal estacionada frente a una cafetería. Un hombre de traje pasó apurado con un vaso de café en cada mano. Gente normal viviendo vidas normales. No tenían ni idea de que a unas calles de distancia, el imperio de un hombre se desmoronaba por una llamada telefónica a la mujer equivocada. Paré un taxi y le di al conductor la dirección de mi padre. El coche se alejó del hotel, y lo vi encogerse en el espejo retrovisor hasta desaparecer tras una esquina. El viaje duró 20 minutos. Me pasé todo el tiempo mirando por la ventana, viendo pasar la ciudad, las mismas calles que había recorrido 1000 veces, las mismas tiendas, restaurantes y parques, pero todo se veía diferente ahora, afilado por lo que había hecho. Mi teléfono vibró, lo ignoré, volvió a vibrar, y otra vez, Alejandro, probablemente, tal vez Carlos, quizás los abogados. Si los bancos ya estaban empezando a llamar, puse el teléfono boca abajo sobre mi regazo y observé los edificios deslizarse. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de mi padre, pagué al conductor y bajé con mi maleta. La casa era un adosado de 3 plantas en el distrito antiguo, con hiedra trepando por las paredes de ladrillo y balcones de hierro forjado y una puerta principal negra que llevaba 40 años pintada del mismo color. Usé mi llave y entré. La casa olía a café y a libros viejos. Mi padre estaba en la cocina, sentado a la mesa con un periódico y una taza de café negro. Levantó la vista cuando entré. Sus ojos se movieron de mi rostro a mi maleta y a mi vestido negro arrugado. No dijo nada durante un largo momento, luego deslizó una taza de café hacia mí. Parece que necesitas esto. Me senté y envolví mis manos alrededor de la taza caliente. La cerámica se sentía sólida y real en mis manos. El olor del café me ancló de una manera que nada más lo había hecho desde que me desperté. Está hecho, dije. Él esperó. Mendoza Holdings no tiene capital operativo, ni crédito, ni nómina. Los préstamos están acelerados. El arrendamiento de la oficina está cancelado. Al mediodía, la empresa estará en quiebra. Mi padre tomó un sorbo lento de su café. Y Alejandro, ahora sabe quién soy, sabe lo de Shadow Consulting. Sabe que fui yo. ¿Cómo lo tomó? No muy bien. Mi padre asintió lentamente, como hacía cuando procesaba información. Dejó su café y juntó las manos sobre la mesa. Hay algunas cosas que necesitas saber, Valentina. Levanté la vista hacia él. Su rostro era serio, pero no preocupado, preocupado. Quizás, protector, siempre. La familia Mendoza ya está llamando. La madre de Alejandro me llamó hace 30 minutos, exigiendo hablar contigo. Su padre ha contactado a nuestros abogados. Amenazan con acciones legales. Eso lo esperaba. Hay más. Te dije que la empresa de tu madre fue destruida por sabotaje corporativo, pero nunca te dije quién fue el responsable. Sentí que el estómago me caía. No me lo digas, Jorge Mendoza. El padre de Alejandro. La taza de café estaba caliente en mis manos, pero de repente sentí frío por todo el cuerpo. Lo sabías todo este tiempo, y me dejaste casarme con él. No lo supe hasta hace un mes.
Contraté a un investigador privado después de que anunciaste el compromiso. Quería asegurarme de que la familia fuera limpia. No lo era. ¿Por qué no me lo dijiste? Me miró a los ojos, firme y tranquilo, porque sabía que cancelarías la boda, y sabía que si la cancelabas, nunca te acercarías lo suficiente para hacer lo que hiciste anoche. Quería que tú tuvieras la opción. Quería que recuperaras lo que le robaron a nuestra familia. Lo miré fijamente, el hombre que me había criado solo después de la muerte de mi madre, el hombre que me había enseñado todo sobre finanzas, poder y el juego del dinero, el hombre que me había visto caminar hacia el altar sabiendo que la familia del novio había destruido la empresa de su esposa. Me usaste, confié en ti, hay una diferencia. No supe si le creía, pero tampoco supe si eso importaba ya. La empresa de Alejandro estaba destruida, el imperio de su familia se desmoronaba, y si lo había hecho por venganza, por amor o por mí misma, el resultado era el mismo. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora te tomas tu café, te das una ducha, dejas que los abogados hagan su trabajo, y luego decides qué clase de mujer quieres ser ahora que ya no eres la señora Mendoza. Miré hacia abajo, a mis manos alrededor de la taza de café, el anillo en mi dedo atrapó la luz, el anillo de compromiso, el zafiro rodeado de pequeños diamantes. Me había olvidado de que todavía lo llevaba puesto. Me lo quité y lo puse sobre la mesa. Creo que ya lo sé. Estaba en la ducha cuando oí sonar el timbre, el agua estaba caliente, casi hirviendo, y me quedé debajo más tiempo del necesario, dejando que se llevara los restos de la noche anterior, el champán, el olor a hotel, el fantasma de mi vestido de novia. Cuando salí, envuelta en una toalla, mi padre estaba parado afuera de la puerta del baño. ¿Tienes visita? No recibo visitas. Es Camila. Me detuve a medio paso, una mano en la toalla, la otra buscando la bata colgada detrás de la puerta. Ella está aquí, está en la sala. Dice que necesita hablar contigo. Podría haberme negado. Podría haberle dicho a mi padre que la echara, llamar a seguridad, esconderme en mi habitación de la infancia como solía esconderme de las tormentas. Pero la curiosidad pudo más. ¿Qué podía tener que decirme Camila después de haberme robado al marido en nuestra noche de bodas? Me vestí con jeans y un suéter, sin maquillaje, el pelo aún mojado. Bajé las escaleras descalza. Ella estaba sentada en el borde del sofá, las manos juntas sobre el regazo. Parecía pequeña y frágil. Llevaba un atuendo caro que parecía haber escogido específicamente para este encuentro. Jeans de diseñador, una blusa de seda, tacones que habrían parecido ridículos en una visita al hospital. Se levantó cuando entré. Valentina, gracias por recibirme. No me senté, me quedé junto a la puerta, brazos cruzados. Y esperé. Cambió de peso, incómoda bajo mi silencio. Sé que lo de anoche fue difícil, sé que estás enojada con Alejandro, pero quiero que entiendas que esto no es culpa suya, es mía. Yo lo llamé, yo le pedí que viniera, no debía haber hecho eso, pero estaba asustada y no sabía a quién más llamar. Podrías haber llamado a una ambulancia. Lo hice, pero necesitaba a alguien de confianza, alguien que se preocupara por mí, y no pudiste encontrar a una sola persona aparte de mi esposo en su noche de bodas. Ella se encogió. Bien, sé que estuvo mal, sé que no debí llamarlo, pero conozco a Alejandro desde hace años, tenemos historia. Cuando pasa algo malo, es la primera persona en la que pienso. Ese es un problema que necesitas resolver, Camila, no una excusa para seguir llamando a mi marido. Se sentó de nuevo en el borde del sofá, con los hombros caídos. La actuación era impresionante, la exnovia arrepentida, asumiendo responsabilidad, mostrándose vulnerable. No me la tragaba. Él me contó lo que hiciste, dijo en voz baja, la empresa, el dinero, todo. Bien, entonces sabes que no le queda nada. Me miró, algo parpadeó en sus ojos, enojo, pánico, no pude distinguirlo. ¿Por qué le harías eso? Te amaba, se casó contigo. Se casó conmigo y me dejó en nuestra noche de bodas para estar contigo. Eso no suena a amor para mí. No entiendes nuestra relación. Hemos pasado mucho juntos. Cuando compartes tanta historia, no es algo de lo que puedas simplemente alejarte. No puedes esperar que me elimine de su vida por completo. No esperaba que te eliminara. Esperaba que se quedara en nuestra noche de bodas. Esperaba que pasara la primera noche de nuestro matrimonio conmigo, no contigo. Eso no es un estándar muy alto. Camila abrió la boca para responder, pero yo seguí. Déjame decirte algo que probablemente no sabes. Yo soy Shadow Consulting. Yo soy la persona que salvó su empresa cuando estaba fracasando.
Pasé 2 años reconstruyendo sus finanzas, negociando sus préstamos, optimizando sus operaciones, lo hice millonario. Y nunca preguntó quién estaba detrás de la cortina, su cara palideció. Eso no. Es cierto, es completamente cierto. Cada trato exitoso que hizo en los últimos 2 años, yo estaba detrás. El dinero que gastó en ti, los regalos que compró, el estilo de vida que te dio, todo fue trabajo mío. Y ahora todo ha desaparecido, me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, fuera lo que fuese que había venido a decir. Esto no estaba en su guión, así que déjame ser clara, dije, tus llamadas de emergencia, tus crisis nocturnas, tus accidentes convenientes, fueron financiados por mi trabajo, habilitados por mi silencio, tolerados por mi paciencia. Esa paciencia se acabó. La próxima vez que necesites a alguien a quien correr, te sugiero que elijas a alguien que pueda permitirse el lujo de tenerte. Me di la vuelta y caminé de vuelta hacia las escaleras. Espera, su voz se quebró. Por favor, no vine a pelear, vine a pedirte que reconsideres. Por el bien de Alejandro, no merece esto. Me detuve al pie de las escaleras y me giré. Lo merece, Camila, y tú también. Ambos tomaron decisiones anoche. Ahora vivirán con ellas. Subí las escaleras y no miré atrás. Mi padre me esperaba en el pasillo, fuera de mi habitación. Tenía una tableta en la mano, la pantalla encendida con lo que parecía un artículo de noticias. Deberías ver esto, dijo. Tomé la tableta y leí el titular. Mendoza Holdings en crisis. El CEO Alejandro Mendoza enfrenta el colapso tras misteriosas transferencias nocturnas. El artículo era corto, claramente escrito a toda prisa, pero contenía suficientes detalles para que se me cayera el estómago. Los periodistas se habían enterado de los congelamientos bancarios. Alguien en uno de los bancos había filtrado la historia. Como se enteraron tan rápido, Carlos llamó a un reportero. Está intentando controlar la narrativa, hacer que parezca un ataque externo en lugar de un sabotaje interno. No funcionará, pero lo está intentando. Le devolví la tableta. No importa, la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. ¿Estás lista para cuando eso ocurra? Lo pensé. Las batallas legales, la atención mediática, las preguntas de la gente que conocía, con la que trabajaba, que me había visto casarme con Alejandro y ahora me vería destruirlo. No, pero lo manejaré. Mi padre asintió. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Entré en mi habitación y cerré la puerta. La cama era la misma en la que dormía de adolescente, los mismos pósteres en las paredes, aunque ahora desvaídos, los mismos libros en el estante. Me acosté sobre la colcha y me quedé mirando el techo. Mi teléfono volvió a vibrar. Lo recogí. Alejandro, 27 llamadas perdidas, 41 mensajes de texto. Desplacé los mensajes sin leerlos. Fragmentos de texto, desesperación, enfado, confusión, súplicas. Aún no estaba lista para leerlos. Tal vez nunca lo estuviera. Puse el teléfono en silencio y cerré los ojos. Me desperté 3 horas después con el sonido de unos golpes. La voz de mi padre al otro lado de la puerta. Valentina, tienes que bajar. Me senté, desorientada. La habitación estaba oscura, las cortinas cerradas. Miré el teléfono. Las 4 de la tarde. Había dormido todo el día. Me eché agua en la cara en el baño y bajé las escaleras. Alejandro estaba de pie en el salón. Tenía peor aspecto que esta mañana. Su ropa eran los mismos restos arrugados del smoking. Tenía los ojos rojos. Le temblaban las manos. Valentina, por favor, necesitamos hablar. Miré a mi padre, que estaba junto a la ventana con los brazos cruzados. Me hizo un pequeño gesto de asentimiento. Esta era mi lucha. No tengo nada que decirte. No tienes que decir nada. Solo escucha, por favor. Me senté en el brazo del sofá, sin invitarlo a sentarse, sin hacerlo cómodo. Tomó un respiro tembloroso. Me equivoqué. Todo lo que hice anoche estuvo mal. No debí irme, debí estar ahí, debí haberte elegido a ti. Te he estado eligiendo a ella durante años porque tenía miedo de estar solo, miedo de lo que significaba soltar el pasado, pero no quiero el pasado, te quiero a ti, quieres mi dinero. Se encogió como si lo hubiera abofeteado. Eso no es justo, que no. Acabo de pasar 4 horas desmantelando tu empresa, y lo primero que hiciste esta mañana fue llamarme 41 veces, no para preguntar si estaba bien, no para disculparte por haberte ido, para pedirme que arregle lo que rompí. Eso me dice todo lo que necesito saber. No sabía que eras tú, pensé que era un fallo del sistema, pensé que alguien nos había hackeado, alguien lo hizo. Yo, me miró fijamente.
Su rostro una máscara de emociones contradictorias, enfado, dolor, algo que podría haber sido. Respeto. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. Con quien me casé. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle estaba tranquila afuera, unas pocas hojas caían de los árboles, la vida normal continuaba de fondo. Mi nombre completo es Valentina Isabel Rojas. Mi madre era Elena Rojas, fundadora de Rojas Capital Management. Hace 20 años, tu padre orquestó una adquisición corporativa que destruyó su empresa, lo perdió todo. Luchó durante 2 años para reconstruir, pero el estrés destrozó su salud. Murió cuando yo tenía 12 años. El rostro de Alejandro se volvió gris. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Sé que no lo sabías. Esa es la única razón por la que estoy hablando contigo en lugar de dejar que mis abogados manejen todo. La empresa, dijo Alejandro, mi empresa. Todo lo que construí, eso fue venganza, eso fue un asunto pendiente. El asunto de mi madre. Entré en tu vida para acercarme lo suficiente a la familia Mendoza y encontrar pruebas de lo que hizo tu padre. Me quedé porque pensé que te amaba. Me fui porque me mostraste exactamente el lugar que ocupaba en tu vida. Se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. Entonces nada de esto fue real. Nuestra relación, nuestro compromiso, fui solo un objetivo. Me di la vuelta para mirarlo. Al principio, sí, eras un objetivo, pero en algún momento empecé a creer en nosotros, empecé a pensar que podíamos hacer que funcionara, empecé a amarte. Y luego te fuiste caminando en nuestra noche de bodas para estar con otra persona, y recordé. ¿Por qué había llegado allí en primer lugar? Él levantó la vista hacia mí, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué hago ahora? Eso ya no es mi problema, y por primera vez desde que salí de aquella habitación de hotel, lo dije en serio, la explosión vino de su familia primero, en menos de 24 horas desde que estalló la historia. Mi teléfono no paraba de sonar, números desconocidos, llamadas bloqueadas. Mensajes de personas que nunca había conocido, exigiendo explicaciones, lanzando amenazas, suplicando clemencia. La madre de Alejandro dejó un mensaje de voz que escuché 3 veces antes de borrarlo. Su voz era fría y precisa, la voz de una mujer que había pasado 40 años construyendo una reputación social y la había visto desmoronarse en un solo día. Valentina, soy Elena Mendoza, no sé qué te ha pasado, pero espero que arregles esto de inmediato. Alejandro es un buen hombre. Cometió un error, sí, pero ahora eres su esposa, y las esposas no destruyen a sus maridos. Llámame antes de que esto vaya demasiado lejos. No le devolví la llamada. Su padre llamó después, Jorge Mendoza, el hombre que había destruido la empresa de mi madre. No contesté, pero escuché su mensaje de voz 2 veces. Memorizando el sonido de su voz, estaba más tranquilo que su esposa, más peligroso. Señorita Rojas, entiendo que se sienta agraviada, pero ha cometido un grave error al atacar los intereses de mi familia. Sugiero que nos reunamos para discutir una resolución antes de que esto escale más allá de lo que nadie pueda controlar. Guardé ese mensaje de voz. Pruebas. Mi padre manejó la mayoría de las llamadas entrantes, había estado en este negocio durante 40 años, y sabía cómo gestionar una crisis. Redirigió a los reporteros, desvió a los abogados y mantuvo a los miembros de la familia a distancia. Los Mendoza están dando vueltas, me dijo esa noche durante la cena. Ya han presentado una orden de restricción temporal contra ti, alegando acceso no autorizado a cuentas corporativas. La audiencia es en 3 días. Pueden probar que fue no autorizado. No, tenías credenciales legítimas y protocolos de autorización, pero intentarán argumentar que actuaste fuera del alcance de tu puesto. Removí la comida en mi plato, no tenía apetito. ¿Y los préstamos? Las notificaciones de aceleración. He hablado con los 3 bancos, están procesando las aceleraciones en este momento. No hay nada que los Mendoza puedan hacer para detenerlo. Los contratos son de hierro. Bien, mi padre dejó el tenedor y me miró al otro lado de la mesa. ¿Hay algo más? Recibí una llamada de Carlos Méndez, el CFO de Alejandro. Quiere reunirse contigo. ¿Por qué? Dice que tiene información que podría ayudar a tu caso. No confío en él, pero creo que deberías escuchar lo que tiene que decir. A la mañana siguiente, me reuní con Carlos en un pequeño café cerca de la casa de mi padre. Se veía desaliñado, la corbata floja, ojeras bajo los ojos. El colapso de Mendoza Holdings no le había sido benévolo. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, no los tengo, pero te escucho. Tomó aire profundamente.
He sido el CFO de Mendoza Holdings durante 8 años, he visto cosas que debería haber denunciado, irregularidades financieras, cuentas en el extranjero, pagos a figuras políticas. El padre de Alejandro ha estado usando la empresa como un fondo para gastos personales durante años, mantuve el rostro neutro, pero el corazón me latía acelerado. ¿Por qué me dices esto? Porque tengo familia. Tengo hijos, no quiero hundirme con este barco. Los Mendoza me van a culpar por el colapso financiero, van a decir que debería haber detectado lo que estabas haciendo, pero no lo detecté porque no sabía que tenía que buscarlo. Fuiste muy buena. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta, era gruesa, repleta de papeles e impresiones. Esto es todo, estados de cuenta bancarios, registros de transferencias electrónicas, correos internos, pruebas de que Jorge Mendoza ha estado sacando dinero de la empresa durante años, pruebas de que Alejandro lo sabía, pruebas de que la empresa siempre iba a colapsar. Con o sin tu intervención, tomé la carpeta y la abrí. La primera página era un estado de cuenta de una cuenta que no reconocía, con depósitos que sumaban más de $2 millones solo en el último año. ¿Por qué no fuiste a las autoridades? Porque tenía miedo, porque los Mendoza tienen contactos, porque quería conservar mi trabajo, mi pensión y mi reputación, pero ahora la empresa está muerta, y necesito protegerme. La única manera de hacerlo es asegurarme de que todos sepan la verdad. Lo miré, el sudor le perlaba la frente, le temblaban las manos alrededor de la taza de café, estaba aterrorizado, y con toda razón. Entiendes que esto te convierte en cómplice, entiendo que fui cómplice, pero no fui el arquitecto, solo fui el hombre que miró hacia otro lado. Ahora intento enmendarlo, cerré la carpeta y la guardé en mi bolso. Haré que mis abogados la revisen, si es legítima, me aseguraré de que estés protegido. Gracias, me levanté para irme, luego me detuve. Carlos, la nómina que cancelé. ¿Cuántas personas no recibieron su pago? Miró hacia abajo, a su café, todos. 147 empleados. Ahora mismo están todos desesperados, tratando de averiguar cómo van a pagar sus cuentas. Sentí el peso de ese número sobre mis hombros. Me aseguraré de que les paguen, diles que envíen sus datos bancarios a mi abogado. Cubriré 2 semanas de salarios con mis propias cuentas. Carlos levantó la vista hacia mí, con sorpresa y gratitud en los ojos. Eso es generoso, dadas las circunstancias. No fui a la guerra contra los empleados, fui a la guerra contra los Mendoza. Hay una diferencia. Salí del café con la carpeta en mi bolso y el peso de 147 familias en mi conciencia. Me había dicho a mí misma que esto era limpio, quirúrgico, pero las secuelas eran cualquier cosa menos eso. 3 días después, estaba sentada en una sala de conferencias en el juzgado, esperando la audiencia preliminar. Mis abogados flanqueaban a ambos lados. Mi padre estaba sentado detrás de mí, un pilar silencioso de apoyo. Al otro lado de la mesa, Alejandro estaba sentado con su equipo legal, parecía más delgado que 3 días antes. Su traje le colgaba suelto sobre los hombros. El CEO seguro de sí mismo que me había casado había desaparecido, reemplazado por un hombre de ojos hundidos que no había dormido en días. No le había hablado desde que apareció en la casa de mi padre, había leído sus mensajes, escuchado sus mensajes de voz, pero no había respondido. No quedaba nada que decir. La jueza era una mujer de mediana edad, con ojos agudos y una actitud directa. Revisó los documentos, luego levantó la vista hacia nosotros. Este es un caso inusual. El peticionario, el señor Mendoza, solicita una orden de restricción temporal contra su esposa, la señorita Rojas, alegando que accedió y transfirió fondos corporativos de manera indebida. La señorita Rojas afirma que tenía autorización legítima como consultora financiera senior de la empresa. Miró al abogado de Alejandro. ¿Tiene su cliente pruebas de que la señorita Rojas no tenía autorización para acceder a esas cuentas? El abogado revolvió papeles. Su señoría, nuestro cliente no sabía que su esposa estaba operando bajo una identidad falsa. Ella se presentó como una consultora externa llamada Shadow Consulting. Si hubiera sabido que era su prometida, nunca le habría otorgado el nivel de acceso que tuvo, pero él le otorgó ese acceso, voluntariamente, durante 2 años. Sí, su señoría. Pero bajo falsas pretensiones. La jueza se volvió hacia mi abogado. ¿Qué dice la defensa? Mi abogado se puso de pie. Era un hombre alto, de pelo cano y voz tranquila, el mejor abogado corporativo que el dinero de mi padre podía comprar.
Su señoría. La señora Rojas tiene documentación que demuestra que fue contratada como consultora financiera bajo el nombre de Shadow Consulting. Cumplió con sus obligaciones contractuales, mejorando significativamente la posición financiera de la empresa. El señor Mendoza en persona le dio acceso a las cuentas corporativas, y firmó todas las autorizaciones que ella solicitó. Las transferencias que realizó estaban dentro de su ámbito autorizado, y las aceleraciones de préstamos, también dentro de su ámbito. Tenía autoridad para gestionar el servicio de la deuda. Las cláusulas de aceleración formaban parte de los acuerdos de préstamo originales, redactados por los bancos y aprobados por el señor Mendoza. La jueza estudió los documentos frente a ella. La sala estaba en silencio, excepto por el crujido de los papeles. Necesito revisar los contratos y los documentos de autorización con más detenimiento, dijo por fin. Fijo una audiencia completa para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, se deniega la orden de restricción temporal. La señora Rojas tiene libertad para acceder a cualquier cuenta para la que pueda demostrar una autorización legítima. Alejandro se desplomó en su silla. Su abogado parecía haber tragado algo amargo. Sin embargo, continuó la jueza, ordeno a ambas partes que conserven todos los registros financieros y las comunicaciones relacionadas con este asunto. Cualquier destrucción de pruebas se considerará desacato al tribunal. Golpeó el mazo. Siguiente caso. Salimos de la sala. En el pasillo, Alejandro me alcanzó antes de que pudiera llegar al ascensor. Valentina, por favor, solo dame 5 minutos. Seguí caminando. No hay nada que discutir, hay mucho que discutir. Mi padre quiere llegar a un acuerdo. Está dispuesto a pagarte para que esto desaparezca. Me detuve y me giré hacia él. Tu padre destruyó la empresa de mi madre, arruinó su salud, contribuyó a su muerte, y ahora quiere pagarme para que desaparezca. El rostro de Alejandro palideció. No lo sabía. Te juro que no sabía lo que hizo. Que lo supieras o no no cambia lo que pasó. Tu familia le robó a la mía. Yo lo recuperé. Entonces, estamos en paz. Casi me reí. En paz. Tu padre me costó a mi madre. Yo te costé tu empresa. No estamos en paz. Apenas estamos empezando. Me giré y caminé hacia el ascensor. Esta vez, no me siguió. Mi padre me esperaba en el estacionamiento. Estaba apoyado contra el coche, leyendo algo en su teléfono. Levantó la vista cuando me vio. ¿Cómo fue? Mejor de lo esperado. Denegaron la orden de restricción. Tenemos una audiencia completa en 2 semanas, asintió. Eso nos da tiempo. Tiempo para que. Me pasó su teléfono. En la pantalla había un correo electrónico de una dirección que no reconocía. El asunto decía, cuentas offshore de Jorge Mendoza. Alguien me envió esto anoche. Es una lista de cuentas que la familia Mendoza tiene en las Islas Caimán. Saldo total, aproximadamente $12 millones. Leí el correo 2 veces. ¿Quién envió esto? Una pista anónima. Podría ser Carlos. Podría ser alguien más dentro de la organización. Pero si esto es real, entonces los Mendoza han estado ocultando activos. Eso es evasión fiscal, fraude, posiblemente lavado de dinero. Levanté la vista del teléfono. Mi padre me miraba con algo que parecía orgullo. La audiencia es en 2 semanas. Dije, nos da tiempo suficiente para verificar estas cuentas y preparar una contrademanda. Así es, le devolví el teléfono y subí al coche. Por primera vez desde la noche de bodas. Sentí que no solo estaba reaccionando, estaba avanzando, construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Llévame a casa, dije, tenemos trabajo que hacer. La audiencia completa llegó más rápido de lo que esperaba. 2 semanas de preparación, de revisar documentos, de reunirme con abogados, contadores e investigadores privados. 2 semanas durmiendo en la habitación de mi infancia, comiendo con mi padre, fingiendo que no contaba los días para enfrentarme a Alejandro en el tribunal. La mañana de la audiencia, me puse un traje azul marino que mi madre había usado en sus propias comparecencias judiciales años atrás. Estaba ligeramente pasado de moda, los hombros un poco demasiado acolchados, el corte un poco demasiado ochentero, pero me quedaba perfecto. Se sentía como una armadura. Mi padre me observó mientras ajustaba el cuello frente al espejo del pasillo. ¿Te pareces a ella? Espero que sea un cumplido. Es el mayor cumplido que puedo dar. Conduje yo misma hasta el juzgado. Quería tiempo a solas en el coche, el silencio, la oportunidad de ordenar mis pensamientos antes de entrar a la arena. La sala estaba llena, periodistas en la fila de atrás, abogados en ambas mesas, Alejandro en una mesa con su equipo legal, sus padres en la fila detrás de él. Noté que Jorge Mendoza me miraba mientras entraba.
sus ojos eran fríos y calculadores. Sostuve su mirada un momento, luego aparté la vista, me senté en la mesa de la defensa. Mis abogados ya estaban allí, sus papeles ordenados, sus expresiones confiadas. La jueza entró. Todos se pusieron de pie. Comenzó la audiencia. La primera hora fue procedimental, argumentos sobre jurisdicción, mociones para admitir pruebas, objeciones y anulaciones y admisiones. Dejé que los abogados hicieran su trabajo, me quedé quieta, las manos dobladas sobre la mesa, el rostro neutral. Luego la jueza me llamó al estrado, subí, levanté la mano derecha y juré decir la verdad, ese era el problema. No, todos en esta sala tenían una versión diferente de la verdad. Mi abogado me guió primero a través de las preguntas, mis antecedentes, mi educación, mi papel en Mendoza Holdings. Respondí con calma, con hechos, como si estuviera dando una presentación a la junta directiva. Cuando conoció usted al señor Mendoza, hace 3 años, en una conferencia de negocios en Miami. ¿Sabía usted quién era él? Sabía que era el director ejecutivo de Mendoza Holdings, no conocía sus antecedentes familiares, y cuando empezó a trabajar para su empresa, 6 meses después de que empezamos a salir, su empresa estaba en problemas financieros. Me ofrecía ayudar de forma anónima, a través de una firma de consultoría que creé llamada Shadow Consulting. ¿Por qué de forma anónima? Porque quería que me evaluaran por mi trabajo, no por mi relación con el director ejecutivo. Las preguntas continuaron. Mis respuestas se mantuvieron firmes. Luego el abogado de Alejandro tomó el relevo. Era un hombre delgado, con gafas y una voz cortante, del tipo de abogado que intenta intimidar a los testigos con pura agresividad. Señora Rojas, es cierto que ocultó su identidad a su marido durante 2 años. Usé un alias profesional. Muchos consultores lo hacen. Es cierto que usó ese alias para obtener acceso a cuentas financieras a las que de otro modo no habría tenido autorización. El señor Mendoza en persona me autorizó a acceder a esas cuentas. Cada autorización fue firmada y documentada, pero él no las habría autorizado si hubiera sabido que usted era su prometida, ¿verdad? No puedo especular sobre lo que él habría hecho. Solo puedo decirle lo que hizo, que fue firmar cada autorización que le presenté. El abogado intentó otro ángulo. Es cierto que la noche de su boda, después de que su marido se fuera a atender una emergencia médica, usted transfirió fondos de las cuentas de la empresa. Transferí fondos que estaba autorizada a transferir, $8,3 millones en el espacio de 4 horas. Fui eficiente. Un murmullo recorrió la sala. La jueza golpeó el mazo para imponer silencio. Y las aceleraciones de préstamos. Afirma que tenía autoridad para acelerar $15 millones en préstamos. Tenía autoridad para gestionar el servicio de la deuda, lo que incluye la aceleración cuando la posición financiera de la empresa activa cláusulas contractuales. Cláusulas que usted redactó en los contratos. Las redacté en nombre de la empresa. Ese era mi trabajo. Entonces tendió una trampa, y su marido cayó en ella. Lo miré a los ojos. Construye una red de seguridad. Él la convirtió en una trampa al abandonar sus responsabilidades financieras para atender un asunto personal. Las consecuencias fueron culpa suya. El abogado abrió la boca para responder, luego la cerró. No tenía nada que decir. La jueza me despidió. Caminé de vuelta a mi asiento, con el corazón latiendo con fuerza pero el rostro sereno. Durante la pausa del almuerzo, me senté sola en un pequeño cuarto al costado del pasillo principal, comiendo un sándwich que había preparado esa mañana. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que has ganado? ¿No lo has hecho? Me quedé mirando el mensaje, luego lo borré. Jorge Mendoza. Probablemente, intentando ponerme nerviosa, terminé mi sándwich. Me revisé el maquillaje en el espejo compacto y volví a la sala del tribunal. La sesión de la tarde fue más corta. La jueza revisó las pruebas restantes, hizo algunas preguntas aclaratorias y luego anunció que emitiría su fallo en una semana. Hasta entonces, dijo, ambas partes deben mantener el statu quo, sin nuevas transferencias de fondos, sin destrucción de documentos, sin contacto entre las partes fuera de los canales legales. Golpeó el mazo. La audiencia había terminado. Salí del juzgado bajo el sol de la tarde. Mi padre me esperaba en los escalones. Los reporteros se habían reunido al pie, con las cámaras listas. ¿Cómo te sientes?, preguntó mi padre. Siento como si acabara de dar una presentación ante el consejo, solo que las apuestas eran más altas. Sonrió. Esa es mi hija. Bajamos juntos los escalones, pasando junto a los reporteros que gritaban preguntas que no respondimos, y subimos al coche.
No miré atrás hacia el juzgado, no busqué a Alejandro entre la multitud, había terminado de mirar atrás. La semana entre la audiencia y el fallo fue la más larga de mi vida, la pasé en la casa de mi padre. Evitando las noticias. Evitando mi teléfono, evitando el mundo, leí libros, vi películas antiguas, salí a caminar largas distancias por el vecindario, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y los ojos fijos en el suelo. La historia había explotado en los medios, la noche de bodas en bancarrota, la novia que se vengó, los titulares eran sensacionalistas y exagerados, llenos de detalles que o bien eran inventados o bien filtrados. Traté de no leerlos, pero me encontraban de todas formas, en el kiosco de la tienda de la esquina, en el televisor de la sala de espera del dentista, en el teléfono de la mujer que estaba a mi lado en la cafetería. Todo el mundo tenía una opinión, unos me llamaban héroe, otros, villana, la mayoría, loca. No me importaba lo que ninguno pensara. Al tercer día, recibí una llamada de un número desconocido, casi no respondo, pero algo me hizo contestar. Valentina, tardé un momento en reconocer la voz. Camila, ¿cómo conseguiste este número? Del teléfono de Alejandro, vi tu nombre en sus contactos. Entonces sabes que esto no es apropiado. Lo sé, pero necesito hablar contigo. Ha pasado algo. Esperé. Alejandro rompió conmigo. ¿De verdad esta vez? Me dijo que ya no puede verme. Dijo que perdió demasiados años conmigo y perdió a la única mujer que realmente lo amaba. No dije nada. Valentina, te llamo para disculparme, no porque espere que me perdones, sino porque necesito que sepas que ahora entiendo lo que hice, lo usé, lo manipulé, no lo amaba, amaba lo que él podía darme, y ahora él no tiene nada, y yo no tengo nada, y por fin veo que me merezco esto. Camila, no sé qué quieres que te diga. Nada, no quiero que digas nada, solo quería que supieras que lo siento. Por la noche de bodas, por todo, fui egoísta y cruel y arruiné algo hermoso. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la pared. No lo arruinaste tú, Camila. Alejandro lo arruinó cuando te eligió a ti por encima de mí. Tú solo le diste la excusa que estaba buscando. Lo sé ahora. Entonces, ¿qué quieres que haga con esta disculpa? Nada, quédatela, tírala, no me importa. Solo necesitaba decirlo. Colgó. Me quedé mirando mi teléfono largo rato después de que terminara la llamada. La pantalla se apagó. Lo dejé sobre la mesa y fui a la cocina a preparar té. Al día siguiente, conduje hasta la tumba de mi madre. Habían pasado años desde mi última visita. El cementerio estaba en una colina con vista a la ciudad, tranquilo y apacible, con hileras de lápidas alineadas en orden. Mi madre estaba enterrada bajo un roble, su nombre tallado en mármol, Elena Rojas. Madre amada, partió demasiado pronto. Me senté en el césped junto a la tumba y saqué la carpeta de pruebas que había reunido contra los Mendoza, los registros bancarios, las transferencias electrónicas, los correos electrónicos incriminatorios. Tenía copias en casa, en la oficina de mi abogado y en una caja de seguridad, pero había traído los originales aquí. Lo hice, mamá, dije en voz baja. Los derribé, tomó 20 años. Pero lo hice. El viento susurró entre las hojas del roble, un pájaro cantó en alguna rama. Sé que tú lo habrías hecho de otra manera, habrías sido más elegante, más refinada. Habrías encontrado una forma de ganar sin destruirte en el proceso. Lamento no ser tan elegante como tú. Me quedé allí una hora, hablándole de todo, la boda, el dinero, la venganza, el vacío que sentía ahora que todo había terminado. Cuando por fin me levanté para irme, tenía las piernas entumecidas y los ojos secos. Se me habían acabado las lágrimas hacía semanas. Te quiero, mamá, espero haberte hecho sentir orgullosa. Caminé de vuelta a mi coche y conduje a casa. La llamada llegó a la mañana siguiente, la voz de mi abogado al teléfono, tensa por una emoción contenida. Llegó el fallo, ganamos. Me senté en el borde de la cama. Cuéntame todo. La jueza falló a nuestro favor en todos los puntos. Las transferencias estaban dentro de tu alcance autorizado. Las aceleraciones de préstamos eran válidas. La orden de restricción temporal se deniega de forma definitiva. Las contrademandas de los Mendoza han sido desestimadas. ¿Qué pasa con las cuentas offshore de Jorge? La jueza ha ordenado una auditoría forense completa de las finanzas de la familia Mendoza. Si las cuentas que Carlos señaló son reales, los Mendoza podrían enfrentar cargos penales por evasión de impuestos y fraude. Exhalé un aire que sentía que había estado conteniendo durante semanas. Se terminó. Felicidades,
Valentina, ganaste. Colgué y me quedé sentada en el silencio de mi habitación. Había ganado, había derribado a la familia que destruyó a mi madre, había llevado a la bancarrota al hombre que me abandonó en nuestra noche de bodas, me había ido con todo y les había dejado nada. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía? Tomé el teléfono y marqué el número de mi padre. Respondió al primer tono. Está hecho, dije. Ganamos. Lo he oído. Estoy orgulloso de ti, Valentina. Entonces, ¿por qué no se siente como ganar? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando mi padre volvió a hablar, su voz era más suave de lo que jamás la había oído, porque la venganza llena el agujero que otro cavó, no construye el hogar que perdiste. Eso lleva tiempo, cariño, eso lleva tiempo. Colgué y me tumbé en la cama, mirando el techo. Por primera vez en semanas, me permití llorar. Los papeles del divorcio llegaron 3 días después del fallo del tribunal. Un mensajero los entregó en la casa de mi padre en un sobre de Manila grueso, con la dirección de remite del bufete de la familia Mendoza. Firmé el recibo en la puerta, lo llevé a la cocina y lo abrí mientras tomaba un café. El documento era estándar: disolución del matrimonio por diferencias irreconciliables, división de bienes. Ninguna de las partes solicitaba pensión alimenticia. Las firmas ya estaban ahí, su nombre al pie, en tinta azul temblorosa. Había firmado antes de que su abogado siquiera me lo enviara. Leí el documento completo. Era limpio, justo, incluso, no impugnaba nada, no pedía nada, simplemente intentaba terminar esto lo más rápido y silenciosamente posible. Dejé el documento sobre la mesa y lo miré largo rato. Mi padre entró a la cocina y vio el sobre, los papeles de divorcio. Ya firmó. Se sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. ¿Vas a firmarlos? No lo sé. Pensé que me sentiría aliviada. En cambio, siento que estoy firmando la renuncia a 2 años de mi vida. No estás renunciando a los años, estás renunciando al vínculo legal. Los años siguen siendo tuyos. Te moldearon, te hicieron quien eres. Tomé el bolígrafo que mi abogada había dejado sobre la mesa. Era un bolígrafo bonito, pesado y plateado, del tipo que mi madre usaba para documentos importantes. Lo sostuve en la mano y miré la línea de la firma. ¿Puedo decirte algo vergonzoso? Mi padre levantó una ceja. Una parte de mí todavía lo ama. Sé que es ridículo después de todo lo que hizo, sé que no lo merece, pero no puedo pagarlo como si fuera un interruptor. Sigue ahí, enterrado bajo toda la ira, la venganza y las batallas legales. Mi padre se quedó en silencio un momento. Luego dijo: el amor no es un interruptor, es una herida, tarda en sanar y deja una cicatriz. Eso no significa que vuelvas con quien te lastimó, solo significa que eres humana. Volví a mirar la línea de la firma. Luego tomé el bolígrafo y firmé con mi nombre, Valentina Rojas, no Valentina Mendoza. Mi nombre, mi identidad, la que tenía antes de conocerlo. Dejé el bolígrafo y deslicé el documento al otro lado de la mesa. Necesito entregarlo en persona. ¿Por qué? Porque necesito ver su cara cuando lo entregue. Necesito un cierre. Mi padre asintió lentamente. Es tu elección, pero ten cuidado. El cierre puede abrir puertas que creía cerradas. Conduje hasta la dirección de Alejandro. Ya no vivía en el ático que había recuperado a través de la empresa fantasma. Se hospedaba en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, un lugar temporal que su madre había conseguido. El edificio era modesto, fachada de ladrillo, 6 pisos, un vestíbulo diminuto con pisos de baldosa desgastada. Nada que ver con la torre de vidrio donde había vivido antes. Tomé el ascensor hasta el 4.º piso y toqué a su puerta. Él abrió y se quedó mirándome. Se veía diferente de como lo recordaba. Tenía la cara más delgada, los ojos más cansados. Llevaba una camiseta lisa y pantalones de chándal, nada que ver con los trajes a medida que solía usar, pero había algo más diferente en él, algo en su forma de sostenerse. Parecía más pequeño, pero también más firme. De algún modo, Valentina dio un paso atrás. Pasa. El departamento era pequeño pero limpio, una sala con un sillón desgastado, una cocina pequeña con platos secándose en el escurridor, un solo dormitorio visible a través de una puerta abierta. Todo estaba ordenado y escaso. Lindo lugar, dije. La mentira era evidente. Es lo que puedo pagar ahora. Puse el sobre la encimera de la cocina, los papeles de divorcio, los firmé. Miró el sobre pero no lo abrió. Gracias por traerlos en persona. Quería verte una última vez. Se sentó en el sillón, con las manos juntas entre las rodillas. Sé que no merezco una explicación,
pero quiero darte una de todas formas, no me debes nada, te lo debo todo, incluyendo la verdad. Tomó aire profundamente. La noche de la boda, cuando Camila llamó, sabía que estaba fingiendo, no la reacción alérgica, de verdad la tuvo, pero sabía que me llamó porque quería sabotear la boda. Llevaba años haciendo eso, llamar en los peores momentos, crear crisis que requerían mi atención, sabía lo que hacía, y aún así fui. ¿Por qué? Porque tenía miedo de comprometerme de verdad con alguien, miedo de soltar el pasado, miedo de ser feliz. Saboteé mi propio matrimonio porque no creía merecer ser feliz. Me senté en la silla frente a él. Eso es lo más honesto que me has dicho jamás. Tuve que perderlo todo para darme cuenta. No te pido otra oportunidad, no te pido perdón, solo quería que supieras que ahora entiendo lo que hice, y lo siento. Lo miré, el hombre con quien me casé, el hombre que destruí, el hombre que me rompió el corazón y luego me vio romper su imperio. Te perdono, dije. Levantó la vista, conmocionado, que, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque estoy cansada de cargar con el peso de lo que hiciste, estoy cansada de estar enojada. Estoy cansada de ser la mujer que tú me hiciste. Me miró fijamente, con los ojos húmedos. Destruiste mi empresa, dijo en voz baja, tomaste todo lo que construí, y tú destruiste mi confianza, tomaste todo en lo que creía. Creo que estamos a mano. Me levanté para irme, él también se levantó, dio un paso hacia mí. Valentina, ¿vas a estar bien? Casi me reí, que él me preguntara eso. Después de todo, voy a estar bien, Alejandro. La pregunta es, ¿tú vas a estarlo? Salí de su departamento y cerré la puerta detrás de mí. En el ascensor, revisé mi teléfono, un mensaje de mi padre. ¿Cómo fue? Escribí, estoy libre. 6 meses después, compré un nuevo departamento. Estaba en el último piso de un edificio en el distrito financiero, con ventanales de piso a techo que daban al horizonte de la ciudad, el mismo horizonte que había visto desde la suite del hotel la noche de bodas, solo que ahora lo miraba desde otro ángulo, desde más arriba. El lugar estaba vacío cuando me mudé, sin muebles, sin decoración, solo paredes blancas, pisos de concreto pulido y luz entrando por todos lados. Al principio me gustó así, limpio, vacío, un lienzo en blanco. Pasé el primer mes llenándolo lentamente, un sofá que elegí yo misma, una mesa de comedor que mi padre me regaló de la casa antigua, estanterías que instalé con mis propias manos, rechazando ayuda de nadie, arte en las paredes, grabados y pinturas que había coleccionado a lo largo de los años pero que nunca tuve espacio para exhibir. El dormitorio fue la última habitación que amueblé. Compré una cama, una cómoda, una lámpara, nada lujoso, nada que me recordara a la suite del hotel. Estaba construyendo una vida que era mía, no la venganza de mi madre, no la empresa de mi esposo, no el legado de mi padre, la mía. No había hablado con Alejandro desde el día que entregué los papeles de divorcio. Supe por amigos en común que trabajaba en una pequeña consultora, empezando desde abajo, reconstruyendo su carrera a pulso. Supe que Camila se había mudado a otra ciudad, encontrado un nuevo hombre, y vivía la misma vida de siempre. Ninguno de los dos me importaba ya. Lo que importaba era la empresa que estaba construyendo, Rojas Capital, mi propia firma de inversiones, financiada con el dinero que había transferido de Mendoza Holdings y los activos que mi padre había apartado para mí. Había contratado a un equipo pequeño, gente inteligente a la que no le importaba mi pasado. Hacíamos tratos, crecíamos, construíamos algo nuevo. El primer gran triunfo llegó en el 4.º mes. Una startup tecnológica en la que había invertido temprano salió a bolsa, y los rendimientos fueron 10 veces mi inversión inicial. Me paré en el piso de operaciones y vi cómo subía el precio de las acciones. Mi equipo animándome a mi alrededor. No sentí la euforia que esperaba. En cambio, sentí algo más silencioso. Satisfacción, logro, la certeza de que lo había hecho yo misma, con mis propias habilidades, sin destruir a nadie más en el proceso. Esa noche, volví a mi departamento vacío y me senté en mi sofá nuevo, mirando las luces de la ciudad. La misma ciudad que me había visto desmoronarme 6 meses atrás ahora me veía reconstruirme. Sonó mi teléfono. Mi padre, felicitaciones por la oferta pública inicial, dijo. Vi los números. Lo hiciste bien, gracias. ¿Se siente bien? Suenas diferente. Me siento diferente, más ligera, de algún modo, porque ya no llevas el peso del pasado. Sonreí. Quizás tienes razón por una vez. Siempre tengo razón.
soy tu padre, hablábamos otra hora, poniéndonos al día con las noticias familiares. Haciendo planes para cenar la próxima semana. Cuando colgué, sentí un calor que no tenía nada que ver con la calefacción de mi apartamento. A la mañana siguiente, me desperté temprano y salí a correr junto al río. El sol se levantaba sobre la ciudad, pintando el agua de dorado. Remeros estaban en el río. Sus remos cortando el agua con un ritmo perfecto. Ciclistas me pasaban por el sendero, sus campanillas sonando en el aire matutino. Corrí hasta que los pulmones me ardieron y las piernas me dolieron. Luego me detuve en un pequeño café y pedí café y un pastelito. Me senté afuera en una mesita, el sol de la mañana cálido en mi rostro, y observé cómo la ciudad despertaba. Una mujer pasó trotando con su perro, un hombre trajeado pasó apurado con un maletín, un niño se rió en algún lugar a lo lejos. Vida normal, gente normal, y yo era una de ellas ahora. Terminé mi café, pagué la cuenta y caminé de vuelta a mi apartamento. Tenía reuniones a las 10, negocios que cerrar, una empresa que dirigir, pero por ese momento, solo era una mujer en una mañana soleada, sin ningún lugar al que ir y nada que demostrar. Era la mejor sensación del mundo. Esa tarde, recibí una carta por correo, con dirección escrita a mano, sin remitente. La abrí con un cuchillo de cocina y saqué una sola hoja de papel. Valentina, estoy poniendo mi vida en orden, despacio, un día a la vez. Quería que supieras que estoy yendo a terapia. Estoy enfrentando las cosas que me hicieron ser como era. No te pido nada. Solo quería que supieras que tu perdón no fue en vano. Gracias, Alejandro. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en un cajón. No respondí. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. 8 meses después del divorcio, entré a una gala benéfica con un vestido rojo que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. La tela se pegaba a mi cuerpo como una segunda piel, el color audaz y sin disculpas. Llevaba el pelo recogido, diamantes en las orejas, tacones que me hacían más alta que la mitad de los hombres en la sala. Me había ganado cada centímetro de esta noche. La gala era organizada por la Fundación del Hospital Infantil en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Lámparas de cristal, manteles blancos, un cuarteto de cuerdas tocando en la esquina, el tipo de evento donde los poderosos hacen negocios con champán y las viudas ricas firman cheques para aliviar sus conciencias. Yo estaba aquí como donante importante. Mi nombre aparecía en el programa, Valentina Rojas, no Mendoza. Mi nombre. La directora del hospital me recibió en la entrada. Una mujer de pelo cano con ojos amables y un apretón de manos firme. Señorita Rojas, estamos muy honrados de tenerla aquí esta noche. Su contribución ha marcado una gran diferencia. Me alegra ayudar. Los niños no deberían sufrir por fracasos de adultos. Hablamos unos minutos sobre la nueva ala pediátrica, el equipo que financiaría, las familias a las que atendería. Se sintió bien ser parte de algo que importaba, algo que no tenía nada que ver con la venganza, el dinero o el pasado. Entonces lo vi al otro lado de la sala. Alejandro estaba cerca de la barra, hablando con un pequeño grupo de personas. Se veía diferente a la última vez que lo había visto en la corte, más sano, más claro. Su traje era bueno pero no excelente, el tipo de traje de confección que usaría un ejecutivo de nivel medio. Se reía de algo que alguien dijo, y la risa parecía genuina. Levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron al otro lado de la sala llena. Por un momento, sentí el viejo tirón, el familiar dolor de ver a alguien que una vez lo había sido todo, pero pasó rápido, como una nube que se mueve frente al sol. Se disculpó con su grupo y caminó hacia mí. Lo vi cruzar la sala, esquivando mesas e invitados, y me di cuenta de que no tenía miedo de lo que diría. No estaba enojada, no tenía esperanza, solo estaba presente. Viendo a un hombre que solía conocer acercarse a mí en una sala llena de extraños. Valentina, Alejandro, se detuvo a una distancia cortés. Estás hermosa, gracias. Tú te ves bien. Miró alrededor de la sala. No sabía que estarías aquí. Yo tampoco. El hospital me invitó después de mi donación. Tu donación. Sí, escuché de eso. $500,000 para el ala pediátrica. Eso es increíble. Es solo dinero. Significa más cuando se usa para algo bueno. Un silencio se alargó entre nosotros. No. Incómodo, solo lleno. ¿Cómo está la firma de consultoría? Pregunté. Va bien, ahora trabajo con pequeñas empresas, startups, nada como lo que tenía antes, pero creo que me gusta más, se siente más real. Ya no persigo acuerdos de $1,000 millones.
Estoy ayudando a la gente a construir algo desde cero, me alegro, dudó, escuché sobre Rojas Capital, estás haciendo cosas increíbles, la OPI de tecnología, la expansión a 3 ciudades. Todo el mundo de los negocios habla de ti, estoy tratando de construir algo duradero, lo estás logrando, lo miré, el hombre con quien me había casado, el hombre al que había destruido, el hombre al que había perdonado. ¿Por qué viniste esta noche?, pregunté. La junta del hospital me invitó, he estado haciendo voluntariado allí, dando mi tiempo. Ya que no puedo dar tanto dinero como antes, hizo una pausa. Ayuda, ser útil para quienes lo necesitan. Sentí algo moverse en mi pecho, no amor, no arrepentimiento, algo más suave, reconocimiento. Estoy orgullosa de ti, dije. Pareció sorprendido. ¿Lo estás? No dije que me gustaras, dije que estoy orgullosa de ti. Hay una diferencia, se rió. Era genuino, la hay, y gracias. Eso significa más de lo que crees. Nos quedamos allí otro momento. 2 extraños que alguna vez estuvieron casados. 2 personas que se habían lastimado mutuamente y se habían curado por separado. Debería volver con mi grupo, dije. Por supuesto, Valentina, me giré, lo siento. Por todo, ya lo he dicho antes. Pero ahora lo digo con más sentido. Entiendo lo que perdí, y entiendo por qué lo perdí. No me destruiste tú. Yo me destruí a mí mismo. Tú solo lo hiciste oficial. Lo miré a los ojos. Lo sé, por eso pude perdonarte. Volví con la directora del hospital y retomé la conversación. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. El resto de la noche fue un borrón de champán, conversaciones y promesas benéficas. Escribí otro cheque antes de irme, más pequeño esta vez, pero aún significativo. Cuando salí, el aire nocturno era fresco y limpio. El ballet trajo mi coche. Le di una propina generosa y conduje a casa con las ventanillas abajo. Una buena noche, una muy buena noche. Un año después del divorcio, me paré en el balcón de mi apartamento y vi el amanecer sobre la ciudad. El cielo era rosa, dorado y púrpura, los mismos colores que había visto desde la suite del hotel en mi noche de bodas, pero todo lo demás era diferente. Ahora estaba en mi propia casa, mi propio espacio, mi propia vida. Rojas Capital había crecido más allá de mis expectativas. 40 empleados, oficinas en 3 ciudades, una cartera de inversiones en tecnología, salud y energía sostenible. Había aparecido en Forbes, había hablado en un evento TEDx, me había convertido en el tipo de mujer a la que las jóvenes señalan y dicen, quiero ser como ella. Pero lo que más me enorgullecía no era el dinero ni el reconocimiento, era la persona en la que me había convertido. Ya no me despertaba en mitad de la noche reviviendo la boda. Ya no revisaba mi teléfono esperando un mensaje de él. Ya no cargaba la venganza de mi madre como un peso en mi pecho. Lo había dejado todo ir, no olvidado, nunca olvidado, pero liberado. Mi teléfono sonó en la barandilla del balcón. Un mensaje de mi padre. Desayuno en el lugar de siempre. Hice panqueques, sonreí y escribí, allá voy. Me cambié la bata por unos jeans y un suéter cómodo. Sin trajes hoy, sin reuniones, solo desayuno con mi padre, el hombre que había estado a mi lado en cada desastre y en cada triunfo. El viaje hasta su casa duró 20 minutos. Tomé la ruta escénica junto al río, pasando por el parque donde solía jugar de niña. Los árboles cambiaban de color, hojas rojas y doradas cayendo como confeti. Cuando estacioné, mi padre me esperaba en los escalones de la entrada. Llevaba su cardigan favorito, el que mi madre le había comprado hacía 3 décadas. Su sonrisa era la misma de siempre. Llegas tarde, dijo. Tomé el camino largo. Esa es mi hija. Siempre tomando la ruta escénica. Lo seguía dentro. La cocina olía a panqueques y café y a algo que solo podía describir como hogar. Nos sentamos en la misma mesa donde le había contado sobre la noche de bodas. La misma mesa donde firmé los papeles de divorcio, la misma mesa donde había llorado y gritado y reído y sanado. He estado pensando, dijo mi padre mientras deslizaba un plato de panqueques hacia mí, sobre qué vas a hacer ahora. ¿A qué te refieres? Pasaste un año peleando, un año reconstruyendo, ganaste, y ahora que vertí jarabe de arce sobre mis panqueques y lo pensé, no lo sé. He estado tan enfocada en llegar hasta este punto que nunca consideré que viene después. Quizá ese es el punto. Quizá no hay un después. Quizá solo está lo siguiente, y lo que sigue después. Tomé un bocado. Los panqueques estaban perfectos. He estado pensando en fundar una organización, dije, para mujeres que han sufrido abuso económico por parte de sus parejas, enseñarles cómo protegerse,
cómo construir su propia riqueza, cómo irse con dignidad y recursos. Los ojos de mi padre se suavizaron. Es una idea hermosa. Tengo los recursos, la experiencia, la plataforma. Quizá pueda convertir mi peor noche en algo que ayude a otras mujeres. Entonces hazlo, sonreí. Creo que lo haré. Después del desayuno, lo ayudé a lavar los platos. Nos paramos lado a lado en el fregadero, él lavando, yo secando, como hacíamos desde que era una niña pequeña. Tu madre estaría orgullosa de ti, dijo en voz baja. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. ¿Tú crees? Lo sé. Crió a una guerrera. Me incliné y le besé la mejilla. Gracias por todo. Agradeceme viviendo tu vida plenamente. Sin mirar atrás, conduje a casa. Bajo el sol de la tarde, las ventanillas bajadas, el viento en mi cabello, pasé por el hotel donde se había celebrado mi boda. No reduje la velocidad, ni siquiera lo miré. Cuando llegué a mi apartamento, me senté en mi escritorio y abrí el cajón donde había guardado la carta de Alejandro. La leí una última vez, luego la rompí en pedazos pequeños y los tiré a la basura. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad que había presenciado mi mayor humillación y mi mayor triunfo, la misma ciudad donde me habían abandonado, la misma ciudad donde me había vengado, la misma ciudad donde me había reconstruido desde cero. Caminé por el pasillo para encontrarme con un hombre, dije al cuarto vacío, sonreí, y salí para encontrarme a mí misma. El sol se ponía sobre el horizonte, pintando los edificios en tonos dorados y ámbar. Lo observé durante mucho tiempo, sintiendo el calor en mi rostro. Mañana, comenzaría la fundación, mañana, seguiría construyendo, mañana, seguiría viviendo, pero esta noche, iba a quedarme aquí, viendo el atardecer y recordando lo lejos que había llegado. La mujer que había sido abandonada en una suite nupcial ya no existía. La novia que lloró sola en una habitación llena de rosas blancas era un recuerdo. En su lugar, había alguien más fuerte, alguien que sabía que la única persona que podía salvarte eras tú misma. Levanté una copa imaginaria hacia la ventana y susurré el mismo brindis que había hecho la noche en que todo comenzó. Por los nuevos comienzos, la ciudad brillaba abajo, llena de luces, vida y posibilidad. Ahora tenía mi propia luz, mi propia vida, mis propias posibilidades, y estaba lista para cada una de ellas. Si esta historia te mantuvo hasta el final, no olvides suscribirte a Confesiones de Amor. La próxima confesión será aún más intensa.